de prueba, en un tiempo de ataque, en un tiempo de, pues de crisis, ¿no? La adolescencia, la aborrecencia, la odiolescencia, tantos nombres que le ponen uno. Entonces, el tema es que necesitan nuestras oraciones, ¿ok? Necesitamos orar. Ok, vamos a compartir un mensaje breve para que nada más se nos quite el frío. Quiero hablar de conocer y vivir en la voluntad de Dios trae implicaciones, trae tribulación. Amén. Aleluya. Es que, pero no es malo, no es para mal. Nosotros los seres humanos vivimos en este mundo de una manera temporal y muchas veces por tener temor a los obstáculos, por no querer padecer un sufrimiento, un dolor, lo evitamos. Y ese querer evitarlo, aparentemente pues ya salió, ¿no? Evitamos un dolor, pero no produce en nosotros lo que debía de producir, ¿no? Por ejemplo, es una historia de hace mucho tiempo, o sea, un pollito para que nazca, el pollo que está adentro del huevo, tiene que picar el cascarón. Y tiene que picarlo y picar, él está ahí adentro y pum, 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 hasta que finalmente lo puede romper y salir. Entonces, si tú agarras y dices, ay, este pollo como que ya, y le ayudas, lo debilitas. Amén. Un ser humano, amén, tiene que nacer y él también tiene que hacer un esfuerzo que es para su bendición, que es para su fortaleza. Amén. No es lo mismo el desarrollo en algunas, o sea, obviamente no es una cosa tan determinante en el ser humano que ya tenemos una serie de situaciones alrededor, ¿no? Pero no es lo mismo el niño que nace de manera natural al que sale a través de una operación. ¿Ven? En su carácter, en sí, en su ser interior. Entonces, también en la vida cristiana, el hecho de que nosotros digamos, pues yo voy a ser cristiano y entonces ya Dios me va a guardar y me va a poner en la burbuja para que todo lo que yo viva nunca me pase nada y eso Dios no lo ha establecido de esa manera. Amén. Porque aquí estamos de paso, pero nosotros estamos siendo preparados para ir a la eternidad. Entonces, si nosotros no enfrentamos cosas aquí que empiecen a preparar nuestro carácter para enfrentar la eternidad, entonces, pues a lo mejor podemos quedarnos a la mitad. ¿Cuántos me están oyendo? Y lo que Dios quiere no es eso. Al contrario, lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a asumir responsabilidades. Amén. Que hagamos compromisos porque la gente nos convertimos en aquello a lo que nos comprometemos. ¿Sí? Y estaba descubriendo una realidad. La mayoría de nosotros, la inmensa mayoría, sí nos comprometemos. Y a veces no nos damos cuenta con quién nos estamos comprometiendo. Y a veces nos comprometemos con la pereza y somos bien perezosos. Y cuando alguien atenta contra nuestra pereza, nos ponemos al tiro. No, no, ¿qué pasó? Pues yo soy flojo y así quiero estar. El tema es que a veces no nos damos cuenta con quién estamos comprometiéndonos, hermanos. Y las consecuencias de esos compromisos. ¿Sabías eso? La iglesia existe y exige un compromiso para con Dios. Tenemos ya algunos años sirviendo a Dios en el ministerio de pastor.
Y al paso de estos años nos hemos dado cuenta de que las personas que verdaderamente se comprometen con Dios y como consecuencia con la iglesia, porque es imposible que alguien se comprometa con Dios y no se comprometa con la iglesia. Entonces, los que no hacen eso son personas fluctuantes y débiles que aparentemente en el paso de los años están ganando, pero a la hora de las cuentas y de la capitalización y del hacer los números se da uno cuenta que perdió. ¿Me estás oyendo? Se perdió. Y lo más importante o lo más grave es que lo que se perdió fue nuestra vida, fue nuestro tiempo aquí en la tierra. Y ese tiempo no regresa. Y la vida es solamente una, como decíamos el domingo. Y se pasa, ¿cómo? ¿Cómo dice el Salmo? Volamos. Se pasa volando, es como la neblina. Hoy está y mañana ya ha desaparecido. Entonces, la idea de hoy es que entendamos que a veces vamos a tener tribulaciones, pero esas tribulaciones van a estar operando para bien en nuestras vidas. Y vamos a ver precisamente una historia que hemos estado eh, mencionando constantemente en este mes, ¿verdad? Primeramente, vamos a leer el versículo que tenemos como clave en este mes. Vamos a hablar de Efesios en el capítulo 5. Y vamos a poner atención en el versículo 17. Efesios 5, 17. ¿Cuántos están aquí? Amén. Aleluya. Si tuviéramos la versión TLA, no, nadie se vaya a sentir agraviado. Es que cuando leemos la versión TLA, alguien va a decir, uy, qué mala onda con nosotros. Por tanto, no, en la TLA, esa es la Reina Valera. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Esa cuál es? No. Aleluya. Ya está. Amén. Me gusta más el insensato, dice la hermana. Aleluya. Esa es una versión. Sí. Entonces pareciera como que, ay, pues, como un Dios va a decir esas cosas. Bueno, es una versión. Dice, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. En la versión anterior dice que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y cuando estaba yo leyendo estas versiones, esta es la que está más así, que a mí me gustó porque dice, si no traten, a ver, ¿cómo dice? A ver, regresa a la versión TLA así. ¿Ya está? Aquí está. Traten de averiguar, dice, traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Eso me gustó. Sí, Señor, te quiero pedir en el nombre de Jesús que esta reunión hable a cada uno de nosotros y que nos ayude a tomar decisiones serias, Señor, respecto de comprometer nuestras vidas contigo, Padre. En el nombre de Jesús, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento y sobre todo, Señor, que las palabras que voy a compartir no sean palabras mías, sino sean inspiradas por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Traten de averiguar cuál es la voluntad de Dios.
Amén. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque eh, Dios se ha manifestado a lo largo de la humanidad de diferentes maneras. Estaba yo mirando uno de los, en mi librero, algunos esquemas que había, y dice que ha habido, de acuerdo a ciertos criterios de estudio teológicos de la palabra de Dios, dicen que ha habido 7 dispensaciones. Y cuando digo 7 dispensaciones, me estoy refiriendo a que ha habido 7 expresiones o manifestaciones de Dios sobre la tierra hacia un grupo de personas. ¿Ok? Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad y al llegar hasta el día de hoy, Dios se ha manifestado al mundo de muchas maneras, de diferentes maneras. Amén. La última es en donde Él se manifestó a nosotros, dice en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2. Amén. Y también me gustaría que leyéramos la versión TLA para que no nos sintamos solamente con el calificativo. La versión TLA, Tito 2:11. Tito 2. Bueno, podemos leer todo el Tito 2. Yo leí Tito 1, Tito 2, pero vamos a empezar desde el 11. ¿Ok? Dios es bueno y nos ha dado una nueva vida. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo. ¿Qué más? Pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Dice ahí, ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo, ¿qué dice ahí? ¿Qué nos enseña? Debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Amén. Y ahí me llamó mucho la atención la palabra fieles. Fieles. Amén. ¿Qué entendemos por una persona fiel? Amén. Si alguien puede ahí encontrar sus significados, ya saben que son ahí Jesús en el Google, en el Google. Una persona fiel. ¿Cómo? Leal, noble, honesto, confiable, fiable, honrado, sincero. A ver, que es constante en sus afectos. A ver, ya Jesús. Amén. Vean eso. Es una persona constante, es una persona que no defrauda la confianza depositada en él. Amén. Así que cuando Dios dice, ¿no? Ya en la versión Reina Valera, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Dice, aguardando, a ver, sígale, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué más? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén.
Así que dentro de todas las manifestaciones que Dios ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, cuando fue con Adán, cuando fue con Noé, cuando fue con Abraham, cuando fue con los profetas, cuando fue con el Señor Jesucristo, cuando fue con los discípulos. Ahorita dice que la gracia se ha manifestado para salvación a todos nosotros. Para que nosotros, dice, pudiéramos renunciar a cualquier deseo mundano, cualquier forma impía de vivir, y vivamos de una manera sobria, justa y piadosa, esperando el día en el que el Señor se va a manifestar sobre esta tierra de una manera gloriosa. Amén. Porque el Señor Jesucristo nos compró a nosotros con el precio de su sangre. Amén. Para que nosotros seamos un pueblo digno, un pueblo a la altura de Dios. ¿Sí me explico? Entonces los cristianos a veces como que no captamos mucho eso y pensamos que venimos a la iglesia solamente para que salgamos de una situación complicada en la que o en la que nos hemos metido, en la que estamos involucrados. El agua nos llegó al cuello y entonces ya nos estamos ahogando. Y Señor, ayúdame. Y ya me ayudó. Y entonces volvemos a caer en las mismas actitudes o en las mismas acciones, en las mismas conductas que nos llevaron a ese momento. Amén. En lugar de entender que es la gracia la que se manifiesta para que nosotros ahora vivamos para Dios y que seamos un pueblo de Él. Entonces, la iglesia no somos un grupo de personas que quieren recibir algo de parte de Dios y seguir haciendo nuestra propia voluntad. ¿Me estoy explicando? Oye, yo vine a la iglesia y yo quiero seguir viviendo como yo quiero. No es así. No es así. Yo vine a la iglesia y vine a la iglesia quizá con una motivación equivocada, pensando que lo único que necesitaba era que me echaran la mano para después yo seguir viviendo como yo quería. Pero no es así. Amén. No es así. Tengo presente en un evangelismo en Xochimilco, cuando estábamos compartiendo la palabra y una persona estaba bien atenta, y después de que terminamos me acerqué y dije, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué te gustaría? Dice, no ando bien, ando con muchos problemas. ¿Y qué parece? ¿Qué te parece el mensaje? No, dice, lo que yo necesito es trabajo. Pero mira, estamos hablando, no, es que, y se quedó aferrado en que lo que necesitaba era trabajo. Entonces ya me llamó la atención y le dije, ¿por qué piensas que lo que necesitas es trabajo? Dice, pues es que mi esposa me corrió de la casa y me dijo, no regreses si no tienes un trabajo. Ah, no, pues entonces sí, lo que necesitas es un trabajo. No, le dije, no. Dame la razón por la que tu esposa te corrió de tu casa, ¿no? Y eso que no era la época de los feministas, entonces imagínate. Entonces, imagínate cómo sería ahora. Me corrió, dice, y no me dijo, no regreses hasta que no tengas un trabajo. Así es que todo lo que tú dices, lo que yo necesito es un trabajo. ¿Por qué te corrió? Lo que pasa es que me corrieron de mi trabajo. ¿Por qué te corrieron de tu trabajo? Pues es que yo me drogo. Ah, bueno, ¿y por qué te drogas? Pues pues porque me gusta, pues porque yo, ok. ¿Y qué pasó? Pues yo me gasto mi dinero en la droga. Ah, vaya. Pero tú lo que necesitas es un trabajo. O sea, si tú tuvieras un trabajo, ya se acabarían tus problemas. Pues sí, no es cierto. No es cierto. ¿Por qué seguiría siendo una persona que se drogara y mañana o pasado volvería a caer en la misma situación? ¿Sí me explico? Lo que tú necesitas es a Dios en tu vida que te libere de esa atadura, de esa cadena que te tiene atrapado y que te enseñe a vivir de una manera en libertad. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Pero nosotros muchas veces no lo entendemos. Y cuando lo entendemos y llegamos a ser parte de una iglesia, tenemos que entender que hay una voluntad de Dios
para nosotros como individuos y una voluntad de Dios para la iglesia en donde nos movemos. ¿Me estás oyendo? Y en la medida que cada uno de nosotros asumamos la parte que nos corresponde a nosotros, entonces vamos a ser como un cuerpo que se va a concertar en sus acciones y que va a crecer y va a crecer para glorificar y exaltar a Dios. ¿Me explico? Pero nosotros muchas veces pensamos que de lo que se trata es de yo nada más ser yo dentro de la iglesia y no hacemos compromisos serios de unirnos al cuerpo de creyentes. O, en otras palabras, no hay forma que Dios se mueva en este mundo fuera de su iglesia y fuera de la obra de su Espíritu Santo en las vidas de las personas. Ahora, no estoy queriendo encajonar a Dios, ¿verdad? Dios puede hacer el día que Él quiera lo que Él quiera, pero la manera en la que Él ha establecido, ¿amén?, moverse en este mundo es a través de creyentes que han sido conviccionados de su pecado, que se han arrepentido de él y que han hecho un compromiso de entregarle su vida a Cristo. Y ese es donde está el detalle, que el compromiso de entregarles nuestra vida al Señor es un buen compromiso, pero demanda de nosotros que ese compromiso se reactive o renueve diariamente. Cuando nos casamos, cuando la gente se casa aquí, nos casamos, ¿no? Le decimos, sí, mira, el día de hoy tú estás tomando la decisión de que te quieres casar y esto y lo otro. Sí, qué padre, gloria a Dios. Y sí veo que sus ojos reflejan que son unos chivitos en precipicio y que, ay, ok, pero esta decisión de ahorita, de esta que están tomando ahorita, la tienen que renovar cada día, cada día, cada día. Y entonces es cuando se dice que yo tengo un compromiso de vivir de una manera justa, de una manera piadosa y de una manera fiel. Y ahí es donde viene el detalle. Y a veces nosotros no valoramos nuestra infidelidad a Dios. Y solamente valoramos la infidelidad de la que hemos sido objeto nosotros. Pero nosotros, ¿cuántas veces hemos sido infieles a nuestro Dios? Amén. Y esa infidelidad y esa falta de compromiso va a acarrear consecuencias sobre nuestras vidas. De la misma manera que el tener compromisos va a acarrear consecuencias en nuestras vidas. ¿Me estás oyendo? Cuando nosotros tomamos una decisión y hacemos un compromiso, eso va a traer consecuencias a nosotros, hermanos. Y cuando son en el Señor, son para bien. Nosotros entendemos que la voluntad de Dios es la que va a prevalecer en este mundo y hasta la eternidad. Que nosotros y nuestra voluntad es tan cambiante, es tan voluble, no va a prevalecer. Un día quieres ser bombero, otro día quieres ser panadero, otro día quieres ser músico, otro día, quizá tantas cosas queremos ser. ¿Cuántos me están oyendo? No somos lo suficientemente firmes para decir que nuestra voluntad es la correcta, sino que tenemos que entender que la voluntad de Dios es la voluntad que va a prevalecer y que es, por eso dice el Señor en esa versión, no sean tontos. O sea, si ustedes quieren hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, se van a equivocar. Es un error, es una insensatez, es pensar equivocadamente. Lo que necesitamos es conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo creen que conocemos la voluntad de Dios, hermanos? Amén. Fíjense que ahí es lo más interesante, porque a veces creemos que conocer la voluntad de Dios es conocer su palabra, pero
Eso es una parte de conocer la voluntad de Dios. Porque si conocemos la voluntad de Dios, si conocemos su palabra y no la practicamos, entonces, ¿qué pasó? ¿La conocimos o no la conocimos? No la conocimos. No conocimos su voluntad. Amén. Sabemos que la Biblia dice, perdona a tu hermano que tiene algo contra ti. Sabemos que la Biblia dice, acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Sabemos que la Biblia habla acerca de ser liberal y ser desprendido y ser generoso, ¿sí o no? Sabemos que la Biblia habla acerca de amar a nuestros enemigos. ¿Y cuántos amamos a nuestros enemigos? ¿Amén? ¿Cuántos oramos? Entonces, mientras no pongamos por obra lo que la palabra de Dios dice, va a ser muy complicado que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Amén. Es difícil. La voluntad de Dios se revela en su palabra, pero la hacemos propia cuando la ponemos por obra. Y cuando la ponemos por obra, entonces abrimos una puerta para que la voluntad de Dios, que es perfecta, que es agradable, que es buena, se siga abriendo ante nuestros ojos. ¿Cuántos me están oyendo? Porque nosotros hacemos una sola cosa y pensamos que ya estamos aquí, pero hay mucho más por delante. ¿Amén? Muchísimo más por delante. Y les decía que quería que leyéramos esa escritura que, que, que la Biblia menciona en el libro de los Hechos, en el capítulo 14. Hay ocasiones en donde el apóstol Pablo no quería hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes piensan que el apóstol Pablo siempre quería hacer la voluntad de Dios? Pues no siempre. Y cuando él quería hacer su voluntad, entonces Dios le decía, esto no quiero que lo hagas. Amén. ¿Has leído esa escritura que dice que el apóstol Pablo quería ir a predicar? ¿A dónde era, Laura, te acuerdas? Alicia o a Misia, algo así. En Asia. Primero a Asia y después a Misia. A ver, busquen esa escritura. Donde habla del varón macedonio, por favor. Búsquenmela. Porque cuando leemos la palabra de Dios aquí, en el capítulo 14 del libro de los Hechos, pensamos que Pablo es un wow, un super bárbaro, ¿no? A ver, Hechos 16, ¿qué? A ver, vamos a Hechos 16. A ver, yo voy a ir aquí, Hechos 16, 6. Fíjense, lo dice. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. ¿Qué creen que haya pasado? A ver, ¿cómo se lo imaginan en el 6? No, el versículo 6. O sea, el apóstol Pablo dice, órale, eh, ya estamos aquí, vamos a predicar, vámonos a Asia.
¿no? Atravesamos Frigia y llegaron a Galacia y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué fue? ¿Cómo fue que les fue prohibido? ¿Qué piensan que haya pasado? A ver, vamos a ver, no dice, la Biblia no dice. No, la Biblia no dice. A ver, ¿cómo pensamos que el Espíritu Santo le dijo, ¿sabes qué? ¿No los dejaron pasar? Quizá. ¿Ven? ¿No les dieron visa? ¿Qué más pensamos? O simplemente el Espíritu Santo le habló y le dijo, ¿sabes qué? Aquí no, amigo. Tuvo un sueño, ¿no? Y dijo, bueno, pues vamos ahora para acá, ya pasamos Frigia, no, pues ahora vamos para Bici. ¿Qué decías, Laura? Sí, así es, a todos, dice. Porque es una expresión fuerte, ¿no? Les fue prohibido por el Espíritu Santo. De alguna manera, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo nos da sueños, el Espíritu Santo trae visiones, amén. Eso le pasó a Pedro, amén. Estaba orando y le vino una visión, ¿no? También le pasó y era el Espíritu Santo que le decía, sabes una cosa, levántate, come, mata. Y él dijo, no, pues esto es inmundo, tú no digas nada y come. Fíjense ahí, ¿no? El Espíritu Santo diciéndole a Pedro, perdón, come estos animales inmundos. Y él dijo, no, Señor, pues yo nunca he comido ni siquiera carnitas. Entonces, porque los judíos no comen carnitas. Entonces dice, yo ni siquiera, ¿cómo voy a andar aquí comiéndome un pedazo ¿qué cosas decía? De armadillo, de garrobo, jabalí, cosas, pues mucho menos, ¿no? ¿Quién sabe qué animales eran? Una serpiente. ¿Has comido carne de víbora, hermano? No, yo tampoco. Lo más feo que he comido ha sido peje lagarto y yo he comido peje lagarto y es un pez con cara de lagarto, nada más que está de tamaño, no es, ¿sí? Pero es un pez que parece como, su cara es como si fuera un cocodrilito. ¿Eh? ¿Usted lo conoce, hermana? ¿Tú? ¿No lo conoces? ¿Qué tal sabe? Sabe a pescado. No, 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 no sabe mal. No sabe mal. ¿Eh? Pero a Pedro le dijeron, no comas de eso. Y no comió. Y comió, perdón. Se levantó y comió. Y luego en ese momento tocaron, hey, que vayas a visitar a Cornelio. Y a Cornelio se le había aparecido un ángel. Y le había dicho, manda por Pedro. Amén. Dios tiene sus formas. ¿Cómo le prohibió? No lo sé. Pero le dijo, no puedes ir hacia. Le prohibió. Entonces él agarró y dijo, bueno, por aquí no, pero es por acá. Y le quiso dar la vuelta. Y al darle la vuelta, el Espíritu Santo le dice, no, por ahí no es. Y entonces le da una visión en un sueño. A través de un sueño le habla y le dice, mira, ve y ayuda al varón a Macedonia. Ve y ayuda al varón. Y él entendió cuál era la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Hay cosas que nosotros a veces queremos hacer que no es malo, pues, o sea, quieres ir a predicar a tal parte, pero Dios dice, no, yo lo que quiero es que tú vayas a predicar allá. Entonces, cuando el Señor está diciendo a los efesios, le dice, no sean insensatos, conozcan cuál es la voluntad de Dios, implica que nosotros debemos de asumir una forma de vida en donde estemos sensibles a la voz de Dios y que podamos aceptar, escucha esto, que podamos aceptar un no de parte de Dios. Actualmente, ¿cómo es como Dios se mueve en la iglesia?
Amén. ¿Sabes cómo es como Dios se mueve en la iglesia? A través de personas que pone en autoridad. Pastor, es que yo quiero hacer esto y quiero ir para abrir este ministerio porque ir para allá. No, hermano, no. Yo tengo ganas de ir a predicar a todas partes del mundo y que quién sabe qué. No, hermano. Primero tienes que aprender a ser fiel en lo poco. No, que quién sabe qué. No, entonces me voy. Y se van. Porque no están siendo sensibles a la voluntad de Dios, que es a través de la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Porque Dios pone en la iglesia a personas para perfeccionarnos. Mira lo que dice, vamos rápidamente, Efesios 4, antes de venirnos aquí a Hechos 14. Vámonos a Efesios 4, del versículo 11 y 12. Y él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué dice que Dios pone a personas en la iglesia? Para perfeccionar a los santos. ¿Qué quiere decir perfeccionar a los santos? Quiere decir para desarrollarlos, para hacerlos crecer, para que se comprometan a una vida digna de parte de Dios. Amén. Y para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, el tema es que si queremos ser sensibles a la voluntad de Dios, debemos de aprender a movernos dentro de lo que Dios está trayendo a la iglesia. ¿Sí me explico? Es bien importante porque de repente nosotros tenemos nuestras ideas y eso no es precisamente lo que Dios quiere. Hay cosas que le competen a la iglesia y de la vida espiritual del individuo. Hay cosas que no, ¿no? Hay cosas que no. O sea, tú puedes levantarte a orar todos los días y si te sientes levantar a las 2 de la mañana, a las 3 y en eso, pues, gloria a Dios. Oye, ¿por qué te estás levantando a las 3 de la mañana? No, 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 gloria, ¿sabes qué? Cuando te levantas, ora por mí también, hermano. Amén. Pero de repente sale con que, pues es que yo siento el Señor que quiere visitar a aquella persona. ¿Cuál persona? Pues una que no está de muy malos bigotes, que digamos. Amén. Siento carga por ella, mucha carga. Amén. Me gusta más decirle a visitar como a las 10 de la noche cuando estemos solitos. ¿Creen que pasa esto? No pasa, ¿o no? Sí, sí, ¿cómo no va a pasar? ¿Cómo no? ¿Sabes qué? No, eso no lo puedes hacer, hermano. No hay amor por las almas en esta iglesia. Me tendré que ir a seguir predicando el evangelio. No, 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 no. Tienes que estar en la iglesia para que seas perfeccionado, para que crezcas, para que aprendas a ser fiel, para que aprendas a ser obediente, para que aprendas a despojarte de los deseos mundanos y de toda iniquidad. ¿Cuántos me están oyendo? Aquí está, hermanos. Hay veces que las personas no entienden lo que es la iglesia y piensan que la iglesia es como una especie de comedor espiritual. Entonces yo voy a la iglesia, escucho un mensaje, me lo como y ya empiezo a engordar espiritualmente y ya soy muy robusto. Mentira, si no aprendes a moverte dentro de la congregación, no maduras nada. Engordas, espiritualmente hablando, engordas. Y la gordura no es sanidad. ¿Me estás oyendo? No se trata de hacer lo que yo quiero. Se trata de ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Amén. ¿Esto quiere, Señor? ¿Quiero ir a Asia? No. ¿Quiero ir a Misia? No. Entonces, ¿a dónde? A Macedonia. Sale, ahí voy. Y cuando llegan allá, entonces Dios prospera la obra que se está haciendo. Antes, en Hechos 14, vamos ahí a esa historia.
El versículo 8, no vamos a leer unas cuantas partes. Hechos 14:8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, etcétera. No, 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 no. Él fue a predicar a ese lugar. Él estaba ahí en Listra predicando, y mientras estaba predicando en Listra, que Dios lo había mandado para allá y que estaba haciendo la voluntad de Dios, entonces una persona que estaba coja de nacimiento o que era cojo, ¿cómo estaba? Dice que tenía eh, cojo de nacimiento. El Señor le ve que escucha la palabra y le dice: ¿sabes qué? Levántate. Y se levanta. Gloria a Dios. Amén. Entonces, después de eso, se hace un gran alboroto en esa ciudad. Y dice el versículo 19: vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, en lugar de que, o sea, vean cómo es la cosa. En lugar de decir: oye, qué buena onda que esa persona que estaba ya está caminando. No, esos son unos locos, que quién sabe qué. Y lo apedrearon y lo echaron fuera. Después de eso, dice, y después de anunciar el evangelio, no, no, no. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, para que le dieran la segunda pasada. Amén. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Amén. Cuando él estaba cierto de que la voluntad de Dios era que predicara el evangelio, entonces no importa que lo hubieran apedrado, él se levantó otra vez y siguió predicando, hermano. Amén. Tenemos que estar muy atentos. Estábamos teniendo la reunión de pastores, y mientras estábamos teniendo la reunión de pastores este fin de semana pasado, estábamos hablando y a ver, ¿y tú cómo vas? ¿Y qué pasa contigo? ¿Y qué sucede allá? Y esto y lo otro, y a ver cómo nos movemos. Y entonces empezamos a ver qué pasó. Y entonces un hermano dice: pues yo estoy aquí, pero yo, aunque he tenido estas situaciones, yo quiero seguir adelante. Pues gloria a Dios. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a estar orando, vamos a estar ayunando, y vamos a ver si Dios confirma esta decisión tuya. Y si la confirma, gloria al Señor, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, es necesario que a través de muchas tribulaciones, es necesario que atravesemos situaciones complicadas en nuestra vida, para que, si estamos haciendo la voluntad de Dios, perseveremos hasta el fin. Es necesario que como iglesia aprendamos a ser fieles, aprendamos a ser obedientes, aprendamos a vivir bajo autoridad en la iglesia, porque por la desobediencia de un hombre entró el pecado a la tierra, y a causa de esa desobediencia entró la muerte. Pero por la obediencia de otro entró la salvación, hermanos. Amén. Entonces, nosotros como iglesia estamos avanzando porque lo que queremos hacer es la voluntad de Dios. No queremos hacer la voluntad de un hombre. Y para hacer la voluntad de Dios, Dios usa a cada uno de nosotros. Usted es importante. Usted es parte del cuerpo. No es: pues es que yo no soy yo, como dijimos en una ocasión, como yo no soy ojo, yo no soy parte del cuerpo, como yo no soy oreja, yo no soy. No, no es cierto. La parte que tú tienes, el don que tú tienes, el talento que Dios te ha dado, es para ser utilizado para que el cuerpo avance y crezca. Ayer tuvimos una reunión de discípulos. Amén. Y al final de la reunión, uno de los hermanos se acerca y me dice: pastor, yo creo que yo tengo estas habilidades, estos recursos, quisiera ponerlos a los pies del Señor. Amén. Pues gloria a Dios. ¿Cómo la ves? Pues yo sé hacer esto y esto y esto, y que a lo mejor puedo desarrollar unas páginas web, y que no sé qué tantas cosas, y puedo ponerme de acuerdo con Jesús. Y dije: bueno, gloria a Dios. A mí me ha puesto trabajo picarle al iPad y esas cosas. Imagínense que puede hacer quién sabe qué cosas en sistemas, y meter y acá y sacar todo. Adelante.
¿Sí me estoy explicando? Y cada uno de nosotros podemos participar en algo que va a bendecirnos hasta esperar la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a los que estamos vivos y que cuando Él venga, que nos lleve, lo vamos a ver en las nubes, y los que no, pues vamos a ser levantados de las tumbas. Pero vamos a ver al Señor y Él va a establecer su reino, un reino eterno, y vamos a ser parte de Él. Amén. No es una ilusión. No estamos hablando de un sueño ahí guajiro, de que fumamos marihuana y estamos en el cielo. No, estamos hablando de lo que la palabra de Dios dice. ¿Me oyes? La palabra de Dios dice que va a haber un día de retribución, va a haber un día de gracia, un día de glorioso. Y vi un gran trono, dice, y millones de millones que alababan al Señor. Millones de millones. Hermano, de repente cuando somos aquí algunos ya empezamos a cantar. Híjole, es padre, ahora imagínate cuando hacemos millones de millones y todos cantando en español. Eso le dijimos a los checos y ya se pusieron. Eso le dijo Jorge. Y entonces yo le dije, bueno, va a haber español y checo también. Entre los dos idiomas van a estar cantando. Aleluya. Pero sabes una cosa, hermano. Tenemos que mantenernos fieles. Tenemos que mantenernos unidos. Tenemos que ser parte de la obra de Dios y ser entendidos de lo que Él quiere hacer. Repito, hay cosas que no nos competen al pastor o a las personas que estamos al frente. Ahora sí, vamos a Efesios 4:11. Ya dijimos que Dios puso, pero ya lo voy a repetir. Él puso en la iglesia personas que nos instruyan, que nos capaciten, que nos ayuden a crecer y a desarrollarnos. Amén. Es bien importante venir a la iglesia con una actitud de decir, ¿qué me quieres hablar hoy, Señor? Es bien importante venir a la iglesia con la actitud de decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? O uno para mí, ¿cuál es tu voluntad en donde yo pueda entrar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Dentro de tu plan, dentro de tu voluntad, dentro de tus propósitos. Y ser humildes para que como Pablo, si te dice no, pues no, y ya. Somos llamados a reconciliar a las personas con Dios. Ese es el objetivo de la iglesia. Si nosotros venimos a la iglesia y no entendemos eso, entonces nos está haciendo falta conocer cuál es la voluntad de Dios. Amén. Y estamos necesitados de ser capacitados para lograr esto. Entonces yo les decía, ¿cómo es que vamos a conocer la voluntad de Dios? Uno, sí, a través de la palabra. Dos, a través de ponerla por obra. ¿En dónde? Con los hermanos. No podemos amar a Dios al que no vemos y aborrecer al hermano que sí vemos. ¿Amén? Entonces yo vengo a la iglesia y me encuentro con que un hermano, pues como que no es de mi química. No hago química. Señor, pues quítame 3 o 4 radicales libres, pero yo tengo que hacer química con este. ¿Estás aquí? Tenemos que hacer química. En Cristo Jesús no hay nada de que no. Imagínate que el Señor nos viera y dijo, no, este no. Y híjole, no hace acepción de personas. Los que somos muy simpáticos y los que no somos muy simpáticos, a todos parejos el Señor nos pagó por nosotros. Amén. Y si Él pagó por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para poder andar haciendo con tú sí, que tú no, que tú nada? Nadie. Somos parte. Es bien importante que seamos parte. Es bien importante que nosotros somos, vosotros sois, ¿qué dice la Biblia? ¿El qué? El cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bueno, pero yo no quiero venir a la iglesia. Yo tengo mis ideas y mis gustos y mis inclinaciones y mis cosas.
Entonces yo no soy un siervo del Señor, el Señor me compró, pero más me compró los domingos. Los otros días yo no estoy comprado por el Señor. Y como diría una persona por ahí, y menos cuando juegan las Chivas. No, es cierto, somos del Señor. Amén. Requeremos ser gente fiel. Crecemos cuando leemos la palabra. Crecemos cuando le llevamos por obra entre nosotros y en la casa, en la calle. Crecemos cuando nos relacionamos unos con otros en la iglesia. Amén. Crecemos cuando obedecemos. Hace unos días dijo David, dijo Israel, vamos a ponernos de pie, hermanos. Hace unos días dijo Israel, ¿has vendido algo para traerlo a la iglesia? ¿Has puesto algo tuyo para que tú puedas participar en la obra de Dios? ¿Se acuerdan que dijo eso? ¿Sí? ¿Qué fue lo que vendió él? Su Xbox. Amén. ¿Hace cuántos años dijo? A los 16 años, cuando nadie le gusta el Xbox. Lo último que quieren ver es el Xbox. Amén. Ahora la pregunta que yo quiero hacerles ahorita a ustedes. ¿Creen que creen que esa decisión que él tomó, que él hizo, que Dios puso en él y que él fue obediente y la hizo, creen que le bendijo? ¿Creen que le ayudó? ¿Creen que lo hizo prosperar, avanzar, desarrollar o perdió un Xbox? ¿Qué creen? Creció. ¿Para quién? ¿A favor de quién? Del reino de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias que tú hiciste esto. Gracias que tú pusiste eso en el corazón de este hermano. Porque ese crecimiento suyo me ayudó a mí para que yo pudiera recibir esto. Hace no me acuerdo cuánto tiempo, estuvimos teniendo una reunión aquí y dijimos, a ver, salúdense unos a otros y felicítense. No me acuerdo, ¿se acuerdan cómo fue? Amén. Ya díganse unas palabras. Y ahí está. Y de repente veo que Eric, ¿dónde está Eric? Que no lo veo. Sáquenlo de ahí. No, no, si yo lo había visto, dije, ¿qué le pasó? No, y de repente veo a Eric con Israel, hablándose, abrazándose. Amén. ¿Así fue o no fue Israel? ¿Eh? Porque Eric estuvo trabajando allá en el Manto, o en Iztapalapa, ¿qué era? Ya era Iztapalapa, bueno, ya era el Manto o todavía no era el Manto. Todavía no. Amén. Entonces, cuando él tenía 16 años, dijo, yo voy a vender mi Xbox. No sé, a lo mejor ni le costó, pero era suyo y le gustaba. Y dijo, lo voy a dar. Creció espiritualmente, perdió, el reino avanzó, invirtió, el reino avanzó, Dios lo recompensó. Amén. A él y a cuántos más. ¿De qué estamos hablando? De que yo quiero hacer, yo no, pues a ver, vamos a dar algo para el Señor, pues a ver quién da, porque yo tengo mi Xbox y aquí yo tengo lo mío y aquí nadie me lo quita. Y nadie lo va a quitar. Si no es de nosotros, si no es de nuestro corazón. Amén. ¿Sí me estoy explicando? No estamos para hacerlo. O sea, estamos avanzando el reino de Dios. No estamos para querer nosotros guardar y retener y hacer. Cuando Dios ponga en tu corazón eso, lo puedes hacer. A nosotros nos ha pasado varias veces. Amén. Yo les decía que yo pensaba que yo era más o menos desprendidón, pero ya cuando platico con mi esposa y vemos y hacemos planes, digo, caray, creo que la que es desprendida o liberal es ella. Amén. Hemos perdido, hemos perdido, nos ha ido peor. Hemos dejado de, nos, hemos salido
raspados, Dios nos dejó abanicando. Agárrate de la brocha, dice el Señor, porque me llevo mi escalera. No, no, nunca, nunca. Somos la iglesia y tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte del reino. Tú eres parte de lo que Dios quiere. Se requiere que seamos gente fiel. Se requiere que seamos gente obediente. Se requiere que seamos gente liberal. Entonces, ¿cómo crecemos? Yo crezco espiritualmente cuando me memorizo muchos versículos de la Biblia. No, no creces nada. Creces en tu cabeza, creces en tu intelecto. Pregúntale a los fariseos a dónde se iban a ir cuando se murieran. Les digo, el Señor, ustedes buscan un discípulo y después que lo consiguen, lo hacen dos veces, ¿qué? Más, dos veces más hijo del infierno. O sea, ¿a dónde iban a ir los fariseos con todo su conocimiento? No es solamente el conocer la palabra, que es importantísimo, ¿no? Y ahora, ojo con eso, no estoy diciendo que no la, no, no, no. Pero eso aislado de todas las demás cosas no nos va a servir. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros, a honrarnos unos a otros. En cuanto a honra, prefiriendo unos sobre otros. Aleluya. Vamos a cerrar los ojos, hermanos. Vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame a crecer. Enséñame a crecer. Quiero ser un instrumento tuyo. Estoy de paso, Señor. Quiero estar contigo. Quiero esperar tu venida con gozo. Quiero verte. Como decía esa alabanza, creo que la estaban cantando ahorita. Y en una nube. Y todo ojo. Entonces le verá. Aleluya.